El conocimiento no es estático, se cuestiona, se comparte y evoluciona. Esto es Ruta del Conocimiento, Diálogo y Futuro. Esto es Ruta del Conocimiento, Diálogo y Futuro, un espacio donde conocemos más ampliamente la oferta de nuestras facultades. El día de hoy vamos a conocer un poco de qué trata la carrera de Artes Plásticas. Y para eso tengo aquí 3 alumnos de la carrera de Artes Plásticas. En este caso tenemos a Abraham Porfirio. ¿Cómo estás? Muy buenos días, mi nombre es Abraham Porfirio Juárez Gutiérrez, pertenezco a la comunidad ARPA y es un gusto estar aquí. Muy buenos días, Abraham, un gusto para mí tenerte. También tenemos a Raúl Juárez. ¿Cómo estás? Buenos días, tardes ya creo. Muy bien, igual de Artes Plásticas. Y también tenemos aquí a Demián Jiménez. ¿Cómo estás, Demián? Un poco nervioso, pero estaré bien. No te preocupes, no mordemos. Vamos a hacer esto lo más tranquilo posible. Va, Oigan, chicos, primero que nada, la primera pregunta. ¿Qué es lo que les motivó a ustedes para estudiar Artes Plásticas? Bueno, para empezar, no tenía una idea clara de qué quería hacer con mi vida. Entonces dije, ¿en qué soy bueno? Pues soy bueno dibujando. Entonces, En esa idea principal basé mi decisión para entrar en la carrera de Artes Plásticas. Dije, si voy a enfrentar este camino de la vida, mínimo que sea haciendo algo que me gusta, algo que me parece sencillo. Ok, Sí. muy bien. ¿Abraham? Mi carrera, pues como artista, la verdad sí es que tuvo varios tropiezos. Mi primera opción no era ser artista, yo quería ser médico Ok. cirujano, y no se pudo. O sea, y yo creo que a veces sí es eso de es mejor fallar en algo que te gusta a hacerlo en algo que pues no es lo tuyo, pues. Y la verdad es que yo lo escogí porque muchas personas sí me lo decían, me apoyaban en cuestión pues moral, no sé, veían mi trabajo y decían, yo te veo más haciendo esto que como médico, ¿no? Ok. Y en parte de eso hizo que yo dijera, sí, o sea, es verdad, debo apreciar un poco mejor esto que hago bien y pues lo elegí como estilo de vida. Muy bien. ¿Y Raúl? Diría que mi caso es un poco similar porque yo al inicio quería arquitectura Ujú. y estaba decidido a hacer arquitectura, pero yo creo que unas semanas antes de hacer la selección de carrera me cambié a artes. Ok. Y yo diría más porque desde la infancia hasta lo que fue la universidad siempre dibujaba, pintaba y escribía. Entonces, cuando toca decidir una carrera, me decido ir por lo fácil, para mi parecer, que era ir por ese estereotipo de que te vas a morir de hambre. Entonces decidí arquitectura porque se asimilaba un poco a lo que ya sabía, dibujar. Ok. Pero no sé, llegó no sé, como mis compañeros, un punto en el que razonas que si tienes una vida, Ujú. quieres hacer lo que te gusta y no importa pues qué será después. Aunque ya ahorita te puedo decir que no importa porque de ningún lugar hay trabajo. Entonces agarré artes y estoy muy feliz de haberlo hecho. Ok. Oye, esa frase me gustó mucho, la que dijiste de es tu vida y a final de cuentas tienes que hacer lo que te apasione. ¿Hay alguna frase que resuene con ustedes y que como que proyecte su estilo artístico un poco? Yo hay una que me gusta bastante, la tomé de una película. La película se llama La puerta hacia la eternidad. Ujú. Sale William Dafoe interpretando a Vincent Van Gogh. No, la verdad Ok. desconozco mucho si esa frase sí la dijo Van Gogh, pero decía que los artistas, o bueno, al menos él, estaba aquí para sembrar, ¿no? Ujú. O sea que según la cosecha todavía no llegaba, ¿no? Porque pues él fue un artista que le llegó el reconocimiento bastante tarde, o Sí, sea, bastante póstumo, de tarde, hecho. Sí, sí, sí. pues después de su muerte, ¿no? Ujú. Y yo creo que me relaciono un poco con eso, ¿no? Porque ciertamente actualmente para ser artista no se necesita nada más técnica y que hagas bien las cosas, ¿no? A veces también, pues, ayuda mucho que pues hables bien con las personas, te relaciones muy bien con la gente, ¿no? Ujú. Y eso es algo que a mí me cuesta bastante, o sea, llegar a conectar con las personas de una forma, pues que no involucre mi arte, ¿no? Sino mi persona, a mí, Ok. mi personalidad. Y pues esa frase me gusta, de que los artistas aquí estamos para sembrar y la cosecha,
pues todavía no llega, ¿no? Ujú. Al menos para mí. Oye, ¿y un poco no crees que sea que a veces como que tu arte a veces debe de hablar por ti mismo? Sí, de hecho yo me quedo con eso, o sea, de que mi arte es el que tiene que dar ese discurso que yo quiero pues expresar, ¿no? No necesariamente que yo lo tenga que hablar, platicarlo con las personas, porque no siempre voy a estar ahí para hablar de mi obra, ¿no? O sea, es algo que yo uso y con lo que me quedo, que es mi obra la que tiene que defenderse por sí misma. Muy bien, qué bello. ¿Y tú, Demian? Pues no me viene una frase a la cabeza justo ahora. Ok. Sí, sí, Pero sí. algo que como que resuene en ti, no tiene que ser una frase tal cual, pero algo que digas, bueno, esto me representa. Ah, bueno. Pues sí, es una frase, pero es más como para mi vida en general. Ujú. Eh, Eso de cosechas lo que siembras. Ok. Sí, solo es eso. Pensando ahorita en que llegué tarde. No, Sí, pero así estuvo muy de bien. chale. Todo gira en torno a eso. Ok. Oigan, chicos, y cuéntenos, ¿en qué semestre están de la carrera? Yo estoy en 10º semestre. Como digo, mi carrera como artista tuvo tropiezos. Ok. En pandemia yo me di de baja 2 semestres, Ok. por lo que hizo que me atrasara yo, pues sí, un año, pero sí, ahorita estoy en 10º ya a punto de salir. Ok, a punto de terminar. Muy bien. ¿Tu caso, Raúl? Es el mismo. Igual me di de Ok. baja temporal y Ajá. estoy en 10º. Ok, perfecto. ¿Y tú? Dani? Bueno, mi caso es un poco más particular. Yo no Ok. me di de baja, pero tuve algunas complicaciones con algunas materias. Entonces, justo ahorita estoy creo que en el 13º semestre. Ok, Sí. Pero ya estoy a punto de salir ya. muy bien. Más falta la titulación. Ok, muy bien, chicos. Oigan, y por ejemplo, ¿qué significa para ustedes, a grandes rasgos, haber estudiado o seguir estudiando artes plásticas? Mira, esto es algo que yo sí pensé que me iban a preguntar y yo creo que sí tengo una respuesta para eso. La verdad es que yo sí estudiaría lo mismo otra vez Ujú. porque fue una experiencia bastante gratificante para mí. Yo sé que a veces, pues, las escuelas podemos tener muchas quejas de ello y pues sí, ¿no? Pero a final de cuentas, estudiar para mí artes plásticas fue algo que cambió mi vida. No solamente porque, pues, es ya, pues, a lo que me voy a dedicar, ¿no? Sino el conocer a personas ahí en la escuela que hacen lo mismo que yo, pero quieren transmitir otras cosas, pues es algo que a mí me gustaba bastante, platicar con ellos, con los profesores, aprender nuevas cosas, porque yo o sea, técnicas que yo sabía antes de entrar a la carrera, Ujú. solamente es que dibujaba y pintaba, era Ok. todo, ¿no? Y pues sí, en la carrera ya aprendí pues otras técnicas que nunca me vi a mí haciéndolas, pues, Ok. como ¿Cómo cuáles? podría ser el grabado. Ujú. El grabado me gusta mucho y también la escultura. Ok. Son dos disciplinas en las que yo nunca me vi haciendo algo Ujú. con ello, ¿no? Pero es lo que más hago actualmente. Ok. Ajá, lo que más me gusta hacer. Ujú. ¿Nos puedes Y contar un poco cómo es el proceso del grabado? sí, a grandes, bueno, de forma general, podría decir que involucra mucho las técnicas de dibujo, o sea, Ujú. debes dominar el dibujo. Y bueno, el grabado lo que te permite es sacar, digamos que una pieza en serie, Ujú. varias copias del mismo diseño y pues sí, el grabado en realidad tiene una historia política, o sea, es una historia, al menos aquí en México, que es bastante maravillosa. Se usaba mucho, por ejemplo, en épocas de revolución para comunicar Ujú. a través de imágenes, pues, a varias personas, ¿no? A un bajo costo, porque antes, Ok. pues, la imprenta era muy diferente. Ujú. Y el grabado tiene sus orígenes en eso, en la imprenta. Es una técnica, digamos que ya, pues, clásica, o sea, no es como que cualquiera la sepa hacer, pero se está perdiendo, o sea, hay cada vez menos personas que les interesa el grabado, pero es una técnica, pues, como lo digo, que pues trata de sacar en serie una pieza, o sea, para que pues muchos lo puedan disfrutar, que llegue a más personas, no sé, esta manera de reproducir una obra muchas veces, al igual que la escultura, Ujú. debo decirlo también, que igual con el proceso de los moldes sacas pues una pieza pero varias veces, Ok. con diferentes colores y
pues características, no sea petición de los clientes. Pero sí, el grabado es básicamente también eso. O sea, Ok. reproducir una obra muchas veces. Sería. Oye, y esto muy padre porque creo que normalmente tenemos el conocimiento vago de que el arte normalmente es uno de uno. Es una sola pieza, una sola pintura, un solo grabado, pero está padre que nos abras un poco el panorama de que a veces no, a veces con el grabado, con la escultura, hay más allá. Por ejemplo, hay otra pregunta que te quiero preguntar a ti, Raúl. ¿Qué habilidades crees tú que son esenciales para estudiar artes plásticas o que tú piensas que deberías de haber tenido como que mejor manejadas al momento de entrar? Pues todos creo que debemos tener al menos la noción de dibujo. Yo recuerdo que entré sabiendo poco, porque al menos la forma en la que nos enseñaron, porque yo aprendí de otra forma a básicamente copiar, no diría que calcar, pero a puro ojo hacer una copia, y más no unas bases de bocetar, definir, encajar una imagen sobre un papel. Ujú. Yo diría que esa sería la primera. Ok. Y la segunda, yo creo que sería la disciplina, porque yo creo que en artes, si quieres triunfar, sí o sí necesitas disciplina. Ok. Comprometerte a hacer, ya sé, no sé, un dibujo diario o una escultura diaria. Bueno, no, ni Wow. diario, pero Ajá. trabajar y seguir haciéndolo. Ujú. Pero sí es un poco que lo pones en práctica en las clases, ¿no? Me imagino que las clases sí deben de tener un poco de teoría, pero también un poco más de práctica, ¿no? Donde les enseñen cierta técnica y ahí mismo la repliquen, ¿no? Ujú. Yo diría que es mitad y mitad. Ok. Depende de la materia, Ujú. pero yo diría que vemos más conceptos antes de trabajar Ok. y ya sobre la marcha. Ahora sí que... O sea, después van realizando Ajá. ya varios Sí, 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 proyectos. sí. Ok, Ujú. y por ejemplo, Demian, a ti, ¿cuáles fueron los proyectos que te dejaron en la carrera, que te hicieron como que evolucionar más como artista? Bueno, prácticamente todo lo que fue la materia de arte tridimensional y escultura Ok. dejaron proyectos muy interesantes Ujú. en los que yo pude explorar más cómo hacer una pieza escultórica. Ok. Eso, principalmente proyectos como cuál, a ver. Bueno, ese no es de esas materias, pero creo que era arte contemporáneo. Ujú. Nos dejaron hacer una pieza que tenía como tema central una silla. Ok. Haz una silla con el Como tú tema te lo que tú imagines. quieras. Ajá. Y pues me aventé ahí una silla medio ¿Cuál era el fantasiosa concepto? Ok. y empecé a sentir más confianza pues en hacer estas esculturas. Ujú. Sí. Otro tema, pues en las clases de esculturas nos dejaban hacer sketch Ok. de Ah, conceptos como steampunk Ok. o Ujú. rey, ¿no? Ok. Y tienes solo una hora para hacer esa pieza. Órale. Y luego ya la destruyes. Sí, ¿La es destruyes? como- ¿Por qué? sí, pues es para... Es solo práctica. Ok. ¿no? Es parte ¿Y qué de la pasa si idea de te que no quedó te... muy bonita y dices como de, ay, no, la neta sí me la quiero quedar? No, pues te la quedas, pero ¿Ah, vas sí? a gastar más Escondidas. plastilina. Ah, Sí. ok, ok. Sí, es como necesito reponer la plastilina, entonces mejor Ok. destrúyela. Oigan, y hablando un poquito de todo esto de las clases, ¿cómo es un día típico en la facultad? ¿Qué hacen normalmente? ¿Cuántas clases tienen al día? ¿Son prácticas, teóricas? ¿Cómo es? Creo que eso depende de cada estudiante, ¿no? Porque Ok. al menos a partir del tercer semestre, Ajá. creo que ya nos dejan escoger las materias que vamos a llevar. Entonces, Ujú. algunos eligen un número de materias que les da más tiempo en el día. Entonces, a veces es solo ir 2, 3 veces a la clase, regresar y continuar con tus prácticas por tu cuenta, ¿no? Así de Ok. escultura, empezar a hacer producción, ¿no? Ujú. Sí, eso. Los primeros 3 semestres sí es un poco riguroso, Ajá. porque las clases son temprano y pues empiezas con una sensación nueva de, Ujú. pues me toca Como este historia del entusiasmo, ¿no? arte, todo Ok. eso. Ujú. Oigan, y hablando de materias, ¿cuáles creen ustedes que son las materias o los talleres más importantes dentro de la carrera? Los que más les hayan desarrollado ustedes ciertas habilidades. Yo creería que escultura, porque la escultura te permite ver los objetos de una forma pues tridimensional, verlos pues en diferentes ángulos, Ujú. lo que te permite desarrollar un poco mejor tu percepción de las cosas. Es mi caso, al menos después de que hice escultura vi que mi forma de dibujar también cambió, o sea,
mi forma de trabajar, mi metodología, se transformó a una forma un poco más simplificada para mí. O sea, yo diría que fue escultura y tal vez los talleres de dibujo de la figura humana. Porque también son actividades que me gustaban mucho porque teníamos como tal, pues que copiar modelos como referencia. O sea, personas vivas, no fotos. Y vuelvo a lo mismo, o sea, es una forma diferente porque tener a la persona enfrente, a diferencia de una fotografía, es como algo muy diferente, especial, ¿no? Porque más tangible. Más tangible, exactamente. Uh-huh. Aparte de tangible, pues como que tienes esa conexión también con la persona a la que está retratando a una fotografía que pues siempre va a estar en la misma posición, no va a pestañear ni nada, ¿no? O sea, cuando ves a una persona es como que le estás diciendo a través de tu mirada, te estoy dibujando, posa para mí, no sé. Es más personal, ajá. Qué cool. Y por ejemplo, oigan, hablando un poco del tema laboral, Raúl, ¿en qué crees que se pueda desarrollar laboralmente un egresado de artes plásticas? En muchas cosas. Cuéntame. Solo hay que encontrar el trabajo, diría yo. Por ejemplo, de mi generación, yo hablando de mi generación, los que te puedo decir de que trabajan es algunos independientes, unos incluso crearon marcas, como por ejemplo de ropa, un saludo a Nayeli. Otros viven de becas, o sea, ganan una beca y hacen obra, y eso pues básicamente es su trabajo. Otros tantos hacen encargos, ya sea para... Pues depende de en qué te hayas especializado y en qué seas bueno. Por ejemplo, aquí mi compañero Demian, él trabaja con un estudio de escultura que se llama Crean Studio. Saludos, César. Y muchos se van para ahí, bueno, que sean buenos en escultura. Igual, por ejemplo, mi novia, un saludo, Dani. Aquí muchos saludos. Ella es muy buena en fotografía y se dedica a tomar fotos en eventos o sesiones o cualquier cosa que le contrate o que tenga que ver con foto. Yo no diría que me dedico al arte como tal. O sea, sí llego a vender obra, pero no es mi mayor ingreso. Entonces, yo vivo medianamente del arte. Y oigan, ya para ir cerrando un poco, ¿qué consejo le darían a alguien que se quiere dedicar profesionalmente al arte? Como dijo Raúl ahorita, a lo mejor no viven 100% del arte, pero quieren empezar a hacerlo. ¿Qué consejo le darían? Bueno, para empezar, que se quite esta idea romántica de que 100% vas a vivir del arte al inicio, ¿no? Claro. O sea, es una cuestión de constancia y de buscar contactos dentro de la carrera. O sea, no solo vas a aprender, sino también vas a formar lazos con otros artistas, profesores o gente del medio. Para eso es la universidad. Entonces yo les diría que ya fueran preparados para conocer personas y pues con una idea clara de a dónde se van a dedicar después de las artes, ¿no? Porque muchos como que lo empezamos a decidir desde... O sea, dentro de la carrera. Es como, entro a la carrera y ya después me enfoco en qué voy a vivir, ¿no? Sí. Oye, y por ejemplo, hablando de eso, ¿cómo se pueden empezar a desarrollar los chicos que quieren estudiar artes antes de entrar a artes? Pues no sé, generalmente es de forma autodidacta, ¿no? O algunos van y entran a talleres, pero yo fui autodidacta, o sea, simplemente ver videos en YouTube y hasta ahí. ¿Y qué les dirías que deberían de hacer o tratar de poner en práctica para tener una noción más grande? Pues no sé, en cuanto a la técnica, todo lo que es de producción, eso ya lo puedes desarrollar por tu cuenta, pero lo que es como el corazón de la carrera de artes es la lectura. Eso me gusta mucho. Que empiecen a leer libros, pues, de todo.
Perfecto, chicos, pues muchísimas gracias por haber estado aquí, por dejarnos saber un poco sobre qué trata la carrera de artes y sobre todo el panorama de un estudiante, que creo que es muy importante. Yo creo que con esto podemos terminar la edición de esta entrevista. Muchísimas gracias por haber estado aquí y pues ya lo saben, ya vimos un poco sobre todo de cómo se desarrollan los estudiantes de artes plásticas, así que si ustedes quieren desarrollar más su conocimiento y su creatividad, tal vez la carrera de artes plásticas puede ser para ustedes. Nos estamos viendo en la próxima edición y muchísimas gracias. Bye bye. Ruta del conocimiento. Diálogo y futuro. Donde el conocimiento se comparte.